Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Qué gusto es estar una vez más aquí con ustedes compartiendo una palabra. Sé que esta palabra va a ser de bendición, así como ha sido para mi vida. Yo sé que lo va a ser para su vida. Y gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Esta es su casa, Casa de Misericordia y Restauración. Vamos a orar para poner en las manos de Dios este tiempo que vamos a compartir la palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque yo sé que tú, Padre, has inspirado esta palabra para que hoy sea expuesta a través de mí. Padre, yo te pido que uses mi vida, usa mis labios, mi boca, mi voz para poder transmitir lo que tú quieres, Señor, a cada persona. Yo bendigo a cada persona que está conectada en este momento, a las personas que se van a conectar en un tiempo, en unos meses. Señor, yo los bendigo desde ya y declaro en el nombre de Cristo Jesús que esta palabra es una semilla que da fruto en el tiempo en que tú tengas establecido. Esto, Señor, te lo pedimos y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, quiero que vayamos a el libro de San Juan. En San Juan capítulo 4 vamos a estar estudiando el versículo 10 y 14. Pero antes quiero hacer una pequeña introducción respecto a Jesús y la mujer samaritana y al tema principal de hoy. Y el mensaje de hoy se llama saciados. Y es porque el ser humano constantemente busca cómo ser saciado, tanto fisiológicamente como espiritualmente, emocionalmente. Es una necesidad que tiene el ser humano. Y resulta que Jesús se encuentra con una mujer samaritana. Hay un encuentro en ese momento y Jesús habla de algo, de un término que es exactamente el que vamos a estudiar hoy, como el foco del mensaje, y es el agua viva. Y quiero que vayamos entonces a San Juan capítulo 4. Y usted puede leer ahí un poquito más todo el pasaje, y básicamente lo que habla es que Jesús se encuentra con una mujer samaritana, y no había relación entre los judíos y los samaritanos, pero Jesús dice que le era necesario pasar por ahí. Jesús iba de un lugar de A a B, pero él decidió hacer un pequeño desvío y pasar por Samaria y encontrarse con esta mujer, porque había un propósito ahí. Y es justamente lo que hace Dios. Dios es un Dios de propósitos. Él planeó ese encuentro con la mujer samaritana. Y es interesante porque en medio de la conversación, en el momento en que se encuentran, en que ya ellos conversan, Jesús le dice a ella: dame de beber. Estaban cerca de un pozo y estaban sacando agua, y en ese momento Jesús le dice: dame de beber. Y bueno, ella como que le refuta, digamos, o le cuestiona del por qué ella debía darle de beber si ellos no transaban, por decirlo de alguna forma. O sea, como que entre pueblo y pueblo no se llevaban bien. Entonces ella no entiende por qué Jesús le dice: dame de beber. Y entonces en el versículo 10 Jesús le dice: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Vean qué interesante, porque aquí Jesús menciona el término agua viva. Y si hay algo que yo tengo claro, es que cuando Jesús dice algo, todas las veces que Jesús habla en los evangelios, cuando él expone su opinión o nos da su enseñanza, uno debe prestar atención. ¿Por qué Jesús le dice esto a la mujer samaritana? ¿Qué es lo que está tratando de decirle él? Y es interesante porque cuando prestamos atención a las palabras de Jesús, nos damos cuenta que en ellas hay vida y hay un mensaje para nosotros hoy. Este mensaje no solamente era para la mujer samaritana, esta enseñanza. Esto es para usted y es para mí en esta tarde. ¿Ok? Entonces, ¿por qué considero que es importante estudiarlo? Bueno, porque hay una manera en que el ser humano es saciado, y es a través del agua. De hecho, sin el agua nosotros nos morimos, ¿verdad? Y es interesante porque cuando Jesús le dice a ella, que dice: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Vea qué lindo, porque Jesús planea un encuentro con ella. ¿Para qué?
para darle de lo que Él tiene, de quién es Él, ¿verdad? Y más adelante, que es el otro versículo que vamos a analizar, es el 14. Entonces, cuando Jesús le dice, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed, o sea, del agua del pozo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Cuántos sabemos o cuántos saben que hay muchas fuentes de las que uno podría ser saciado, entre comillas? Hay muchas fuentes que pareciera que nos sacian, pero realmente no, porque Jesús está siendo claro aquí. Dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, o sea, de otras aguas, pero de la que yo le daré, si la bebe, no tendrá sed jamás. ¿Y qué pasa? Que en ocasiones nosotros buscamos muchísimas fuentes para ser saciados y olvidamos que el único que puede saciarnos es Él. Se lo está diciendo a esta mujer, me lo dice a mí en esta tarde y se lo dice a usted también esta tarde. Así que vamos a analizar un poco y vamos a desmenuzar un poquito todo este tema del agua que me llamó muchísimo la atención. Entonces, bueno, vamos a empezar por lo básico, el agua. El agua es el elemento natural clave para que la tierra sea habitable. O sea, sin el agua, como dije al inicio, todos nos moriríamos sin agua. ¿Okay? El agua garantiza nuestra supervivencia aquí en la tierra. Como decía el anuncio de Alpina o de Cristal, el agua es vida. Bueno, no estaban equivocados, realmente el agua es vida. ¿Y por qué? Porque fisiológicamente también el ser humano necesita el agua por varias razones. Primero, porque ayuda a nuestro sistema digestivo, o sea, es un componente necesario, clave, para que nuestro sistema digestivo funcione de manera correcta. También para la respiración y la circulación. Permite además el buen funcionamiento de nuestro cerebro. Y básicamente el agua le da vida a todo nuestro cuerpo. Entonces, el agua es un elemento clave para vivir. Eso a nivel natural, ¿verdad? A nivel natural necesitamos el agua, es necesario. Ahora, ¿qué pasa si yo no tomo suficiente agua? Esto dicen los estudios, esto dice la ciencia. Si yo no tomo suficiente agua, lo que sucede es que me puede provocar calambres en el cuerpo, fatiga, que viene siendo similar a la depresión. Es un estado donde usted se encuentra triste, donde constantemente usted no tiene como esa capacidad de alegrarse por X o Y situación. Digamos que a usted le empieza a dar lo mismo, lo bueno, lo malo, lo bueno que le sucede, lo malo que le sucede, y no está bien, no es un estado normal. Entonces da esta fatiga, provoca cuando no tomamos agua. Y hay una que me llamó muchísimo la atención y dice que además provoca confusión. Qué interesante que no tomar la cantidad de agua suficiente provoque confusión. Y la confusión básicamente es desorientación, pues uno se siente desorientado cuando no hay capacidad de prestar atención, ¿verdad? Y además la capacidad, no tiene la capacidad la persona, cuando está confundida o en un estado de confusión, no tiene la capacidad de recordar ni de tomar decisiones. Vean lo importante que es el agua. Y yo digo, claro, tiene sentido que Jesús se compare con el agua. Jesús viene y le habla a la samaritana de una necesidad de la que ella ahorita carece, ella no está saciada claramente. Y le habla de que estando en Él, creyendo en Él, conociéndole a Él, ella va a ser realmente saciada. Y que cualquiera que bebiere del agua que Él da, no tendrá sed jamás. Entonces, para ir avanzando, mientras estaba haciendo este estudio, recordé que la clave de lo que es el agua, ahora que estamos hablando de que además es una necesidad fisiológica, y es que a mí me ha pasado, no sé si tal vez a usted, pero en mi caso, en ocasiones yo tengo mucha sed, o sea, me siento deshidratada y necesito agua,
¿verdad? O sea, mi cuerpo me pide agua y si en mi casa hay Coca-Cola, yo escojo la Coca-Cola con hielo, pensando, de verdad, a mí me ha pasado 1000 veces eso y yo sé que si me pasa hoy, a lo mejor de nuevo escojo la Coca-Cola. La Coca-Cola con hielo, yo pienso en ese momento que es lo que me va a traer una saciedad. Y lo que me ocurre, que eso es lo más curioso, es que una vez que me tomo todo el vaso de Coca-Cola con hielo, delicioso, y que yo hasta que suspiro porque digo, qué rico, me sació, voy, tomo un vaso, abro el grifo, o sea, como el tubo del fregadero y lleno el vaso con agua y me lo tomo. ¿Por qué me pasa eso? Porque yo creí que la coca con hielo, o sea, mi mente me hizo pensar, me hizo creer que esa bebida me iba a saciar. Pero yo, ¿qué es lo que hago después? Inmediatamente me tomo la Coca-Cola y digo, qué rico, y después voy y agarro un vaso de agua, un vaso con agua y me lo tomo. Y ahí es donde yo soy saciada. A mí me pasa eso. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa. Entonces puedo hablar con criterio de que solamente el agua realmente lo sacia a uno. Y es que la Coca-Cola está llena de azúcar. Entonces, en un momento por el frío y por el gas, me imagino que me da la sensación de que estoy saciada, pero no. Yo necesito que el agua, y del tubo, no hay problema. Lo que necesito es agua. Usted y yo lo que necesitamos es agua. Pero no es agua de la que nosotros volvemos otra vez a tener sed y vuelvo a abrir el tubo y vuelvo a tomar. No es esa agua. La que nosotros necesitamos es el agua que proviene de nuestro Señor Jesucristo. Él que es el agua. Él dice que aquí, que jamás, dice, jamás volverá a tener sed quien tome del agua que yo le doy. Y esa es el agua que nosotros necesitamos. ¿En dónde? En nuestro ser interior. Sí, fisiológicamente yo ocupo el agua del tubo para saciarme, pero constantemente yo estoy en eso. Pero aquí lo que me enseña es que cuando yo bebo de Él, yo no vuelvo a tener sed jamás. ¿Cuál sed? Esa sed, esa necesidad de ¿qué? De llenar mi vida de cosas, de situaciones, y ya casi lo vamos a ver más adelante. Pero por ahora, ¿vieron la importancia del agua? Ok, es muy importante tomar agua. Y por eso Jesús se compara con el agua, porque Él sabe que es vital, que es vida para nuestro cuerpo. ¿Ok? Ahora, Jesús no solamente dice que Él es el agua, no, dice que Él es el agua viva, ¿verdad? En muchas ocasiones en la palabra lo que dice es que Él nos puede dar agua viva, ¿verdad? Se habla mucho del agua viva. Entonces, me di a la tarea un poquito de estudiar este término agua viva, y en hebreo agua viva es agua corriente, pero no se refiere a corriente de normal, no, sino como agua de corrientes, que significa agua de manantial. Es un agua que fluye constantemente, que mantiene su movilidad y por lo tanto su pureza, ¿verdad? Como está en constante movimiento y es un agua que fluye, no se estanca, y al no estancarse no empieza a oler mal, digamos que no se pudre, por decirlo de alguna forma, no se pone mala esa agua. ¿Por qué? Porque está en constante movimiento. Entonces, ¿qué es lo interesante además? Que ese movimiento la inmuniza de la corrupción por la continua afluencia del oxígeno. Entonces es un agua que está totalmente viva. Esas son las aguas vivas que menciona la Biblia. Son aguas de corrientes de manantial. A eso se refiere la palabra. Y en este caso es lindo porque Jesús viene a ser en nuestra vida esa agua viva. Él no solamente dice yo soy el agua, no, dice del agua viva que yo te puedo dar. El agua viva, dice acá en el versículo 10, si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría, ¿qué dice? Te daría agua viva, agua de manantial, agua de corrientes que fluye, que está en un constante movimiento, que no se pone mala, es un agua totalmente pura, que purifica tu vida y la mía. Ese es Jesús, Él se compara con ese tipo de agua. Entonces Él no solamente es el agua, sino que es el agua viva.
¿Qué es la diferencia? El agua que yo tomo del tubo, ¿verdad? Es agua, pero el agua viva es Él. Esa es la que necesita mi cuerpo, mi mente, mi alma, mi espíritu, mi vida totalmente, por completo, mi ser interior. ¿Para qué? Para purificarse. Y qué lindo porque en Él, o sea, esta agua viene siendo para nosotros la vida eterna y que tenemos la gracia de Dios que nos purifica y nos sacia por completo. Esa es el agua viva. Ese es Jesús en nuestra vida. Entonces, si regresamos un poquito al pasaje, a la historia de Jesús con esta mujer samaritana, nos damos cuenta de varias cositas, de 3 cosas. La primera es el encuentro, porque usted dice, bueno, ok, Jesús es el agua viva, ya entendí. Es como una metáfora del agua normal, del tubo, pero Jesús es el agua viva, sí, exactamente. Ok, pero ¿y ahora qué? Necesitas tener un encuentro con Él. Jesús provocó el encuentro con la samaritana y Él constantemente está provocando encuentros a nuestra vida. Hoy es una tarde en la que Jesús quiere encontrarse con usted. ¿Por qué? Porque al darle esta palabra, Él lo que le está es enseñando, al igual que le enseñó hace miles de años atrás a la samaritana sobre el agua viva. Hoy Él te está enseñando, Él está provocando un encuentro en esta tarde con usted y conmigo. ¿Para qué? Para que le conozcamos y que podamos beber de esas corrientes de manantial, de esas corrientes de agua viva. Entonces Él provoca un encuentro con la mujer samaritana y hoy provoca un encuentro hoy contigo, porque Él quiere saciar tu vida por completo. Él quiere que seas una persona que no busque más afuera, que no busque más ni siquiera adentro, que busque en Él, que le busque a Él. Ese encuentro que hoy está provocando es el mismo encuentro que tuvo Jesús con la mujer samaritana, porque dice, le era necesario pasar por Samaria. No iban, o sea, tal vez en el plan no estaba pasar por ahí, pero Él dijo, no, yo tengo que ir porque me voy a encontrar con esta mujer que tiene una necesidad, que está seca y necesita beber de esta agua que yo le puedo dar y que con esta agua no va a tener sed jamás. Y lo segundo que ocurre, Jesús le enseña que debe de beber el agua viva que es Él. Jesús se encuentra con ella y le enseña. En el versículo 14 dice, cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Ellos estaban al lado de un pozo, entonces estaban hablando de sacar agua y él tenía sed y probablemente ella estaba en lo mismo. Entonces hay toda una conversación en torno a un pozo, en torno al agua, pero él está hablando de otro tipo de agua. Y es curioso porque aquí pasa algo que la mujer samaritana, usted lo puede leer todo en su casa, ahí en su casa detenidamente, pero aquí pasa algo, y es que más allá del agua viva que ellos en torno, o sea, la conversación que ellos tienen y todo lo que ocurre en torno a este tema, la mujer samaritana, ella como que no está cayendo todavía o sea, no le está siguiendo, ¿verdad? Porque, y es aquí donde yo me doy cuenta de algo. En el versículo 16, Jesús, en el versículo 15, entonces cuando Él le dice que del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua, esta agua es una fuente de agua que salta para vida eterna, ella seguro se queda pensando, claro, yo quiero eso. Entonces dice el versículo 15, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Es curioso porque ella dice, dame de esa agua para que yo no tenga sed. Hasta ahí yo digo, iba bien, porque está entendiendo lo que Jesús le dice, pero después dice, para que no venga yo aquí a sacarla. Y yo me quedo pensando, no está hablando de ese pozo, está hablando del agua que es Él, ya está frente al agua viva, ya lo tiene al frente. Pero bueno, sigue en la conversación y entonces en el versículo 16 Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. O sea, ya llevaba 6, ¿verdad? En esto has dicho la verdad. Y la mujer, en el versículo 19, le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Y ella empieza a irse como por la tangente, como diríamos nosotros aquí. Entonces, es curioso
que Jesús la confronta a ella con el pecado. Ella le dice, sí, quiero esa agua para yo no tener sed jamás. Y bueno, como les expliqué, luego habla del pozo. Ella realmente se hubiera enfocado solo en que Él es el agua, ella no está hablando de ese pozo. Si toma de ese pozo ya vuelve a tener sed, que es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando abrimos el grifo y tomamos agua. Él está hablando de Él mismo, al conocerle, al tenerle cerca. Pero bueno, entonces luego la confronta con el pecado y le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. La confronta con ese pecado y le expone a ella que ella dice que tiene, dice, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. O sea, 5 hombres, 6 hombres, por decirlo de alguna forma, tenía ella. Y ninguno era su esposo. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué ocurre? Que Jesús sabe que la mujer samaritana tiene una necesidad y ella estaba queriendo saciarla con 6 hombres. 6 hombres había tenido ella buscando el agua viva. Y resulta que Jesús le empieza a hablar del agua. ¿Por qué? Porque hay una necesidad urgente en la vida de ella. Y así nos pasa muchas veces hoy. Tal vez usted dice, bueno, yo no tengo 6 hombres, 6 mujeres o 5, o sea, no es mi caso, pero tal vez su caso podría ser su aspecto físico, que usted diga, bueno, es que no me gusta esta arruguita, es que no me gusta, me voy a poner tal cosa, me voy a quitar allá, y empieza a verse. ¿Y cuántas veces hemos visto casos de mujeres que eran una persona y se convierten en otra persona porque no supieron decir hasta aquí? ¿Por qué? Porque había una necesidad, estaban secas, hay mucha sequía en el corazón y necesita que ser saciada. Entonces lo sacian ¿con qué? Con cosas, con personas, con estudio. ¿Cuántas veces usted ha visto a esas personas que nunca dejan de estudiar? No tengo nada en contra de las personas que se preparan y que les encanta eso está muy bien. Lo que hay que hacer es examinar el corazón, si lo estoy haciendo porque tengo una necesidad y estoy tan vacía, tan seca, y que estoy queriendo yo, según yo, saciarme con esto, con el dinero. Gente que ama el dinero, que nunca están satisfechos con lo que tienen, siempre lo ven poco, o siempre es una ambición, pero una ambición ya muy egoísta y muy dañina. Entonces constantemente no tienen vida, no tienen familia, porque están ¿qué? Saciando una necesidad que hay en el corazón. ¿Con qué? Con el dinero, con el aspecto físico, como les decía, con el trabajo, gente que trabaja. Es un tiempo de examinarse. La mujer samaritana tenía una necesidad. Ella no estaba saciada y Jesús lo sabía. Él la confronta con ese pecado para que ella entienda que realmente solo Él puede saciar. Que si ella bebe de esa agua que Él tiene para darle, ella no va a necesitar estar con 5 hombres constantemente cambiándolos. Ella no va a tener que andar buscando. Y usted tampoco tiene que buscar hoy nada. ¿Por qué? Porque si usted se sacia de Él y yo me sacio de Él, estamos completos. No tenemos esa necesidad constante que desgasta, además desgasta al ser humano. Imagínense lo desgastada que ella podía estar con uno, con otro, constantemente. Ella solamente ocupaba una cosa, y era beber del agua viva, beber de esa corriente que la iba a llenar, que la iba a saciar. Y Jesús, en su misericordia, en su gracia, en su amor, Él supo que ella tenía una necesidad y una carencia muy grande, y que por eso ya andaba con uno y con otro, intentando saciar eso, y se encuentra con ella y le enseña cómo ella puede saciarse, cómo encuentra ella la verdadera, esa saciedad
la verdadera felicidad, esa llenura, ese frescor que ella necesita por dentro. Jesús le enseña eso. Y Jesús me enseña a mí hoy y te enseña a ti hoy, en esta tarde. Y quiero que tomes un tiempo para meditar en esto. Piense qué es lo que usted constantemente hace. Dicen que en lo que uno piensa todo el día, en eso uno se convierte, y en eso es lo que uno es, y eso es lo que uno quiere, y eso es lo que uno se... Esa es su vida, eso es un ídolo. ¿En qué está pensando usted constantemente? En que es que quiero viajar, es que quiero casarme, es que quiero tener dinero, es que. Usted solo necesita una cosa: levantarse en la mañana y buscar de esta agua. ¿Por qué? Porque usted va a estar saciado todo el día. Es un agua que sacia por completo. Es un agua que no falla. Es un agua que te purifica. Es un agua que me edifica además. Me purifica, me edifica. Y hay una palabra que está también en Jeremías 2:13, que habla del agua viva también. Y esta palabra a mí me encanta. Me encanta. Si usted lo puede leer ahí en su casa, sería lo mejor para que usted lo pueda estudiar. No solamente leer, sino estudiar. Y Jeremías habla, en el capítulo 13 dice: mi pueblo ha cometido 2 pecados en mi contra. Este es Dios hablando de esto. Dice: mi pueblo ha cometido 2 pecados en mi contra. Dice: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Qué linda es esta palabra, porque dice que Él es fuente de agua viva. Y Jesús viene y lo confirma aquí, que Él es también el agua viva. Ellos son el agua viva. Pero dice: mi pueblo ha cometido 2 pecados en mi contra, me dejaron a mí. Eso es una metáfora. Ellos se olvidaron de esa fuente, dejaron la fuente, o sea, dejaron a Dios. ¿Y qué hicieron? Cavaron cisternas. Y no solamente que cavaron cisternas rotas, donde el agua se filtraba. Y resulta que en Palestina hay 3 fuentes de agua. La primera y la mejor es el agua fresca, es el agua que fluye de ríos y de manantiales. A ellos le llaman aguas vivas. Vea que por qué Dios viene y dice fuente de agua viva, es porque ya estaban familiarizados con ese término, fuente de agua viva. Y esa era la mejor agua que ellos podían tener. Esa agua, siendo la mejor, es gratuita. Y esa es el agua que Dios, que Jesús le quería entregar a la samaritana y te quiere entregar hoy en esta tarde, y me quiere entregar a mí. Quiere que bebamos de esas aguas que son gratis, que son gratuitas. Otra fuente de agua que tiene en Palestina es el agua de las capas subterráneas de la tierra. Esa se saca de un pozo, ¿verdad? No es un agua mala, pero no es la mejor agua. Requiere un esfuerzo. Y por último, la peor agua, es la que ellos recogen de la lluvia. O sea, es un agua que viene de lluvia. Lo que queda del agua de la lluvia, ellos la recogen y lo que hacen es que las meten en una especie de cisternas, que además, como están en una cisterna, ¿qué pasa? Eso no está fluyendo. Como hablábamos al principio, eso no está en movimiento. ¿Qué hace? Que se estanca. Y cuando se estanca, vienen mosquitos y larvas. Y ellos intentan tomar de esas aguas. ¿Por qué? Me quedo pensando en ese pasaje y yo digo: Dios mío, ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué hacemos eso? El agua viva de corrientes de manantial, que es la que fluye y la que purifica, es gratuita. Y esta última que es la que ellos cavaron para sí cisternas y cisternas rotas, requiere un esfuerzo.
La otra no. La otra es simplemente usted va y le dice, Señor, yo creo en ti. Señor, ayúdame. Señor, aquí estoy. Jesús, quiero conocerte. Quiero hablar contigo. Para eso no hay que pagar. Él está accesible, está hoy aquí. Usted le puede decir, le puede pedir, Señor, dame de esa agua. Yo necesito beber de esa agua que tú tienes. Yo necesito beber de aguas vivas, del agua viva que eres tú. Pero ¿qué hacemos nosotros? Cavamos y sudamos y nos cuesta. Y tras de eso, cisternas rotas que se llenan de mosquitos, de larvas. Intentamos saciarnos de esas aguas. ¿Cuáles son esas aguas? Les hablaba al principio que esto era una metáfora. ¿Cuáles son esas aguas? Ese es todo el esfuerzo que usted hace por saciarse. Todo el esfuerzo que yo hago por saciar mi vida. Todo mi esfuerzo que hago por saciar mi vida a través de mis hijos, a través de mi esposo, por quedarle bien a todo el mundo o por no quedarle bien a nadie. Todo ese esfuerzo, trabajar miles de horas extras, bueno, y puedo seguir. Que no me gusta una cosa, entonces me cambio esto, que no me gusta el otro, entonces me pongo allá, entonces me quito aquí. Y ahí vamos, cavando cisternas rotas, buscando cómo saciarnos, buscando el agua para retenerla, para saciarnos, cuando realmente el agua es Él. Él es el agua viva. No busques más, no busques afuera, no busques en el mundo lo que solo Él te puede dar. No busques. La samaritana tenía ya varios maridos, ya lo hemos hablado varias veces, y ella buscaba ahí su felicidad, estoy segura. Por eso Jesús le dice, no beba más de esa agua, es el agua que yo le doy la que usted necesita. Si bebieres de esta agua, nadie tendría sed jamás. Y realmente ella se impacta con la vida de Jesús, con en estos pasajes, en esa conversación que tienen. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos quiere enseñar hoy? ¿Qué quiere Dios enseñarte hoy y enseñarme hoy a mí? Él quiere que no le abandones. Quiere enseñarte que no le abandones, porque solo en Él están las fuentes de agua viva que pueden saciar tu vida. Y ya para terminar, hay una promesa cuando no le abandonamos a Él. Y en Juan, en el capítulo 7, el versículo 38 y 39, dice lo siguiente. El titulito, bueno, en mi Biblia sale un titulito que se llama Ríos de agua viva. Y dice el versículo 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los creyentes en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Aquí ocurren, no ocurren, aquí Jesús habla de dos cosas que a mí me impresionan. La primera dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Qué bebe uno? Usted puede decir, bueno, pero que no entiendo lo del agua, o sea, que yo sé que Él es el agua y que Él tiene el agua, pero ¿qué bebe uno? La palabra. Cuando usted viene a Él, usted se mete en la palabra y usted empieza a ser saciado. Es como el agua que te sacia. Las palabras de Él son agua, son como el agua que nos sacia, son como corrientes de manantial en nuestra vida. Cuando lo estudiamos, cuando lo leemos, cuando vemos lo que Él tiene para decirnos, cuando nos acercamos a Él, cuando Él habla en nuestro corazón incluso, cuando habla en nuestra vida, son corrientes de manantial que están cayendo en su ser y en el mío. Entonces dice, si alguno tiene sed, yo no sé si usted hoy tiene sed, pero no esa sed de saciar su necesidad fisiológica, no, sino tal vez usted ha estado persiguiendo cosas, personas, momentos, viajes,
situaciones, necesitas ir a Él, porque sé que tiene sed. Dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Al que cree en Él, es creer en Él. Cuando crees en Él, empiezas a leer la palabra y empiezas a saciarte de esas aguas. ¿Y qué pasa después? De tu interior y de mi interior corren ríos de agua viva. ¿Se estancan? No, dice que corren, están en constante movimiento. Correrán ríos de agua viva. Eso es una muy buena noticia. Jesús trae solo buenas noticias. Le trajo buenas noticias a la samaritana y hoy nos trae buenas noticias en esta tarde, a usted y a mí. Correrán ríos de agua viva en tu vida. Dice, y al que cree en mí. Y después dice, esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él. Cuando usted cree en Él, y esto es lo que más me impacta, el Espíritu Santo empieza a morar en usted, dentro de usted y de mí. Es lo que dice aquí. Y por eso empiezan a correr ríos de agua viva. Usted ya no ocupa nada. Usted se va a dar cuenta que usted ya no necesita nada. No necesita nada más. Porque usted está saciado. Usted trabaja contento, en contentamiento, agradecido, porque ya está saciado. La necesidad interna del ser humano de tener, de hacer, de obtener, ya está saciada con él. Entonces usted trabaja tranquilo. Usted conoce a una persona porque le llama la atención, pero está tranquila, está tranquilo. Usted puede ser fiel a una persona porque no necesita andar buscando más, porque ya usted está saciado, saciada en él. Incluso la glotonería, usted no necesita estar comiendo constantemente, más de lo normal, más de lo que su cuerpo necesita, porque ya usted está saciado en su ser interior. Entonces usted le puede decir a su cuerpo, no, yo ya comí, ya estoy llena, ya no más. Y ahí puedo seguir dando ejemplos. ¿Con cuál se identifica usted? Anótelo. Diga usted, tal vez, bueno, yo he estado queriendo hacerme muchas operaciones y he estado operándome muchísimo mi aspecto físico porque me veo una cosa y después otra y después otra. Necesitas saciarte de Él, porque de tu interior correrán ríos de agua viva. Y yo no sé usted, pero yo sé que Jesús hoy está hablando a nuestro corazón. No sé si usted así lo piensa o lo siente, pero yo le animo a que a través de la fe usted lo crea. Esas cosas muchas veces no se sienten, incluso ni siquiera se piensan, se ven con los ojos de la fe. Es que no entiendo lo del agua, es que tal vez usted puede seguir estudiando este pasaje y se va a dar cuenta que el agua, que lo que usted necesita es el agua que Él tiene para darte. Y el agua es Él, es su palabra. Eso te va a saciar. Búscale. Ya no busques más de lo que no te sacia. Busca hoy. A partir de hoy, busca lo que te sacia. Busca. En Él se disipan los temores, la ansiedad, todo aquello, todas las presiones que tenemos en muchas ocasiones, porque estamos queriendo. No, búscale a Él. Jesús tuvo un encuentro con la samaritana no se fue, se quedó escuchándolo. Ella accedió, sabía que en Él había algo, probablemente, la Biblia no lo dice, pero yo pienso que tal vez ella vio algo en Él y dice, hay algo en Él que me puede resolver, que me puede ayudar. Así que en esta tarde yo te pido que hagamos una oración. Si tal vez usted nunca ha tenido un encuentro personal con Jesús, esta es la tarde, porque Él te quiere saciar. Y si usted ya ha tenido un encuentro personal y usted le conoce, pero lo ha abandonado, como dice Jeremías 2:13, mi pueblo me ha abandonado, yo que soy la fuente de agua viva.
Puedes estar en una de las dos situaciones, o que nunca le has conocido, como la samaritana, y puedes tener un encuentro con Él, o lo conociste, lo conoces, pero le has abandonado. Yo quiero animarte en esta tarde a que hagas esta oración conmigo, para que realmente encuentres en Él tu verdadera saciedad, lo que te sacia como ser humano, como persona. Señor, muchas gracias por tu preciosa palabra. Jesús, gracias por habernos dejado esta palabra. Hoy quiero orar y entregarte a cada persona que está ahorita conectada y las que se van a conectar en unos meses. Los que nunca te han conocido y tal vez hoy escuchan por primera vez de ti, yo te pido que tú planees un encuentro intencional con ellos, Padre, y que ellos puedan reconocerte, Jesús, como el agua viva, como la fuente de agua viva, lo único que ellos necesitan para ser saciados, para ser felices, para estar tranquilos y para vivir en contentamiento y en gratitud. Padre, aquellas personas que tal vez ya te conocen, esas personas que hoy están conectadas, que ya te conocen, que ya saben quién eres, que ya han escuchado esta palabra, que ya conocen la historia tuya con la mujer samaritana, pero tal vez en su corazón te han abandonado. Hoy, Señor, yo te pido que tú los atraigas con lazos de amor, que a través de esta palabra les convenzas para que ellas ya no caben más cisternas rotas con sus propias fuerzas, cisternas que además tienen fugas y que lo que hacen es almacenar agua con mosquitos y larvas. Señor, tú quieres darnos ríos de agua viva, manantiales. Señor, en esta tarde yo te pido por estas dos personas, las que están en la situación que nunca, Señor, te han conocido hoy, encuéntrate con ellos, Señor, y que ellos se encuentren contigo. Planea, Señor, un encuentro personal como lo hiciste con la samaritana. Y asimismo, Señor, con las personas que ya te conocen, Señor. Padre, te pedimos perdón si con nuestras fuerzas hemos hecho las cosas y nos hemos olvidado de ti. Hoy, Señor Jesús, yo te pido que tú traigas convicción a nuestro corazón para saber y entender que solo en ti hay saciedad y vida eterna, porque estas aguas son para vida eterna, y eso es lo que calma al ser humano, saber que tiene vida eterna, saber que hay un lugar más allá donde tú, Señor, nos estás preparando moradas, porque así lo dice tu palabra. Gracias, gracias por este tiempo, gracias por esta preciosa palabra. Señor, te alabamos, te glorificamos, te bendecimos, y gracias porque hoy de aquí salimos completamente saciados, porque acabamos de beber de esta agua que sí sacia. Esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, y les invito a estudiar estos pasajes del agua viva. Recuerden, Juan capítulo 4 versículo 10 y 14, Jesús y la mujer samaritana, donde habla del agua viva. Jeremías 2:13, donde dice que Él es fuente de agua viva. Y por último, Juan 7 versículo 38 y 39, donde dice que el que cree en Él, de su interior correrán ríos de agua viva.